4, versículos 6 al 16. Si lo tienen, los invito una vez más a ponerse de pie para tener reverencia a la palabra. Forma alternada, dice de esta manera. Pueden sentarse. Primero quiero entregar un saludo de parte del respetable Sínodo Nacional del Noroeste a todos ustedes, con orgullo, con alegría, de notar cómo es que cada año este seminario se ve bendecido, favorecido de parte de nuestro Dios, con respecto no solamente a la estructura, no solamente a la academia o a la estatura intelectual, teológica que se pueda lograr, sino también a cada uno de ustedes, al esfuerzo, a la entrega, y al notar cómo es que cada vez existe este gozo, esta alegría y este privilegio de que haya más hombres y mujeres que tengan este amor por Jesús, que cada vez llena nuestros corazones de pasión por el reino. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes, después de entregar este saludo y antes de entrar en el tema, algo que está ocurriendo en nuestra amada iglesia en el campo nacional. Damos gracias a Dios porque nuestra iglesia sigue pujante y sigue trabajando para la gloria del Rey. Y hoy más que nunca estamos orando, urgiendo y necesitando que surjan fieles ministros del santo evangelio de nuestro Señor Jesús, que tengan hambre de Dios, que tengan pasión por las cosas del Señor. Y por eso es tan importante, amados hermanos, que la formación que ustedes reciban y recibamos no solamente sea académica o meramente intelectual, sino que sea de una profundidad espiritual, que queme cada día nuestros corazones con el fuego de Dios para su gloria. Doy gracias a Dios, amados hermanos, porque este sínodo se compone de 4 presbiterios: el honorable presbiterio fronterizo, occidental, en el cual estamos; el honorable presbiterio de Chihuahua, que comprende Chihuahua, Sonora, Culiacán, Sinaloa y Gómez Palacio, Durango, presbiterio grande; el honorable presbiterio de Nuevo León; y el honorable presbiterio centro-norte, que comprende las ciudades de Torreón, Gómez Palacio, Durango, Zacatecas, Fresnillo, Saltillo, Coahuila y unas ciudades más de estos estados antes mencionados. 4 presbiterios que en suma forman el sínodo más grande que hay de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, territorialmente hablando, en extensión. En el número de iglesias no somos el sínodo más grande, tampoco el más pequeño. Pero ¿por qué lo pongo desde esta perspectiva? ¿Por qué les platico esto? Porque hoy más que nunca, amados hermanos, seguramente ustedes conocen la historia y sabrán ustedes que el desarrollo del presbiterianismo en la parte noroeste de nuestro país obedece y tiene una razón histórica que para muchos pudiera ser justificable y para otros no tanto. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Quién sabe de qué estoy hablando? ¿Dónde se dividió el país? ¿Dónde y cuándo? Los misioneros, ¿dónde lo dividieron? ¿En qué año se dividió? ¿En 1900 qué? Fue a principios del siglo XX, por supuesto. No pasa, no se acuerdan. Fue en el 14 o en el 17. Fue en el 17, en el plan de Cincinnati, donde se divide el país, las grandes denominaciones, ¿verdad?, de aquel entonces, se dividen el país, y la parte noroeste de México se queda a otras denominaciones, no a la iglesia presbiteriana. Y bueno, en ese acuerdo de caballeros, en una primera etapa se respeta, pero con el paso de los años, pues la naturaleza del hombre es esa, ¿no? Y ese acuerdo de no invasión, de no agresión, que se perdió. Y ahora estamos todos por todas partes. En razón de ello, amados hermanos, tenemos casos como el
la iglesia. Reciban un saludo de la congregación Voz del Desierto de Hermosillo, Sonora, de la cual me honro en ser pastor. Y estamos haciendo un trabajo de refundación. Esta palabra es hasta extraña, increíble y difícil, porque refundar una iglesia no es nada fácil. Es más fácil fundarla, pero no refundarla. Pues estamos haciendo un trabajo de refundación en una iglesia. El Evangelio Presbiteriano llega a Hermosillo, Sonora por primera vez en 1992, el mismo año que llega por primera vez el Evangelio Presbiteriano a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Estamos hablando de que hay iglesias en nuestro país que tienen más de 100 años, en el centro y el sur del país, cosa que no ocurre en la parte norte, noroeste, no así la parte noreste, porque hay iglesias en Tamaulipas y en Nuevo León que sí tienen ya casi los 100 años, pero no es el caso del noroeste. Por esto, ante esta realidad, hoy más que nunca celebro y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me entristezco porque sé que muchos de ustedes tendrán que regresar a sus estados de origen, a sus presbiterios, a sus iglesias, que están fincando en ustedes grandes expectativas, tienen para ustedes grandes sueños, porque son ustedes especiales, porque Jesús lo dijo y lo enseñó: la mies es mucha y los obreros son pocos. Esta realidad todavía es algo que nos sigue moviendo, que nos sigue inquietando, pero también, amados hermanos, es una realidad que nos sigue desafiando a todos nosotros. Oro y seguimos orando para que sigan surgiendo, despertando nuevos valores, así como ustedes, y damos gracias a Dios por cada vida y cada corazón. Y ya por último, este sínodo tiene bajo su resguardo responsabilidad, cobijo y cuidado en el sentido moral, claro, no económico, pero sí moral, conforme a la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Tenemos 3 seminarios, uno en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, otro en Ciudad Juárez, que es una extensión del seminario de Mérida, Yucatán, y tenemos este seminario aquí en Mexicali. Como sínodo nos llenamos de gozo por tener en nuestro campo sinódico 3 seminarios. Y damos gracias a Dios por el esfuerzo de cada estudiante, cada maestro, cada rector, cada decano, porque el esfuerzo es loable. Y otra vez reitero, este seminario es el más grande en cuanto a población y en cuanto a su estructura o su infraestructura, es decir, todo lo que está hecho ya y construido. Pero dejando todo eso de lado, vayamos hoy a la palabra de Dios y vayamos acerca de lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y hoy quiero pensar con ustedes este tema o este pensamiento que lleva por título las exigencias del ministerio. Ya de por sí la palabra exigencia implica en nosotros y evoca en nuestra mente una serie de compromisos, de responsabilidades, de una actitud completamente diferente hacia lo que Dios demanda a través de sus siervos. Cuando Pablo escribe esta palabra a Timoteo, no solamente es una invitación somera, por encimita, es una exigencia. La palabra exigencia implica un mandato, un imperativo, una obligación, una orden. Usualmente nosotros tenemos conflicto con las órdenes. Normalmente confrontamos las órdenes porque pensamos que una orden puede llegar a ser arbitraria, intimidatoria o humillante por su sola naturaleza. Sin embargo, cuando las órdenes vienen de parte de Dios a través de sus siervos, son órdenes que nos deben de llenar de gozo y de alegría, por cuanto somos nosotros privilegiados, amados hermanos jóvenes, de ser parte de este gran proyecto de Dios, de ir y de anunciar la palabra de Cristo a todos los sedientos. Sin embargo, el apóstol Pablo reconoce que el tiempo en que vive Timoteo no es un tiempo fácil, como seguramente tampoco es el tiempo que nosotros vivimos, donde hay cuestionamientos de todo tipo, desde filosofías huecas, fábulas, que no solamente vienen de otros movimientos religiosos o llamados paraeclesiásticos, sino también de las mismas personas con las cuales tenemos contacto o en el contexto donde nosotros nos movemos. Amados hermanos, escuchen pues cómo el apóstol Pablo, inquietado, le recomienda a Timoteo que predique la palabra. Predica la palabra.
cuídate y predica la palabra. Y este es el mandato que hoy traigo para ustedes de parte de Dios como una exigencia del ministerio. Tendremos muchas ocasiones, amados hermanos, ya en el campo de trabajo, jóvenes, de anunciar o no anunciar. Eso quedará a la libre decisión de cada uno de nosotros, de abstenernos de hacerlo o hacerlo abiertamente, confiadamente y con toda autoridad como de parte de Dios. Es por demás decir y mencionar que ustedes y yo conocemos palabras huecas y sutiles que andan por ahí, incluso dentro de las iglesias, que no llenan ningún corazón, tan solamente llenan un espacio dentro del orden de culto. Es por esto que hoy nuestro Dios está demandando de nosotros, hombres y mujeres con carácter, con actitud, pero también con hambre y con deseo de anunciar la palabra de Dios. Tienen hambre, una hambre de Dios que va más allá de sus expectativas, de sus gustos, de sus intereses. Es por esto que más de uno de ustedes está aquí, ha salido de su casa, ha dejado su tierra y su parentela y ha escuchado esta voz maravillosa, la misma voz que le habló a Abraham, ahora les ha hablado a ustedes y estamos aquí. Esa preciosa voz que sigue sonando y sigue quemando corazones, sigue hablando a nuestras vidas. Pero el propósito está definido. El propósito no hay que irlo encontrando en el camino, como muchos quizás pudiesen pensar, o algunos ya lo han encontrado. Ya han encontrado que servir en el ministerio no es precisamente lo que querían. Es por esto que esta carrera y este oficio es una exigencia, dijimos al principio. Es sabido por todos nosotros, amados hermanos, que esta es una actividad que surge del amor. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor es la fuerza, es la pasión, es la entrega, es lo que quema, es lo que llama, es lo que mueve, es lo que levanta, es lo que impulsa, lo que fija objetivos, propósitos, lo que desarrolla talentos, habilidades. Es el amor, pero no el nuestro, porque el nuestro está contaminado por nuestra misma naturaleza. Nuestro amor está condicionado, nuestro amor es interesado, nuestro amor normalmente busca lo suyo propio, busca ganancias, busca intereses, es egoísta, está limitado por el tiempo, por las ganas, por el ánimo, por el deseo, por el compromiso, por todo lo que usted quiera. Pero el amor de Dios es sublime, es perfecto, es maravilloso, es único. Ese amor es el que nos rodea, el que nos cubre, el que ahora nos mueve y también nos impulsa. Pero el impulso que Dios nos da no es un impulso solamente que tiene que ver con nuestra voluntad, es decir, ¿hasta dónde quiero llegar yo? Dios llega hasta donde yo quiero llegar. Por supuesto que no. Dios llega hasta donde Él quiere, y si yo voy con Él, gloria a Dios, y si me quedo, Él se sigue. Y la pregunta es, hasta dónde quieres llegar tú? Seguramente tu respuesta va a ser hasta donde Dios me quiera llevar, hasta donde Dios quiera que yo quiero estar. Y ojalá que en tu mente no esté, y lo voy a decir con mucho cuidado porque yo estoy aquí, ojalá que en tu mente no esté desear llegar a ser presidente del sínodo o de la Asamblea General. Porque vas a quitar el trabajo. Eso no es importante. Estos cargos son honorarios, son de servicio, son de organización. Y aunque puede haber reconocimiento de parte de los hombres, la gloria siempre es para Dios. Y si alguien no lo ve así, está en el lugar equivocado y haciendo el trabajo equivocado. Vayamos a la palabra. Ubiquémonos en los versículos 13, 14, 15 y 16. El pasaje es amplísimo, extenso. Hay una serie de exhortaciones y más allá, exigencias, imperativos, obligaciones que se desprenden de esa comunión con Dios. El primero dice: entre tanto que voy, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en algo. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es por demás mencionar que Timoteo ya era un pastor muy joven de la iglesia, probablemente en Éfeso, ¿verdad? Trabajando de manera ardua. Sin embargo, el apóstol Pablo ve con ojos alegres, pero también con ojos atentos los riesgos que implica ese pastorado.
Pero le hace una recomendación y yo cuando leo esto, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Pablo le recomienda esto a Timoteo porque Timoteo no lo hacía o lo hacía poco? ¿Qué les dice la lógica? Porque para entender la escritura hay que ser lógico. La Biblia te habla. Una buena clase de hermenéutica, la Biblia se interpreta sola, lo sabemos todo. Pero, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las motivaciones? Dice un teólogo brasileño de nombre Carlos Mesters, si alguna vez lo han oído. Hablar por detrás de las palabras. ¿Qué dicen estas palabras por detrás? ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Ocúpate. Dedica tu tiempo, porque no lo hacían. Pues entonces era como nosotros. A veces, cuando tenía que predicar, pues sí se ocupaba bastante en la lectura. Pero cuando no tenía, pues quién sabe. No lo dice por eso. De alguna manera lo que el apóstol Pablo trata de hacer es confirmar el llamado. Y el llamado que nosotros tenemos se confirma a través de nuestra comunión con Dios y con la iglesia de Jesucristo. Si tú no tienes una comunión con Dios efectiva y tu comunión y tu conexión con la iglesia no es propositiva, entonces hay un peligro en cuanto a tu llamamiento. A ver, lo voy a repetir. Si tu comunión con Dios no es efectiva, y cuando hablo de efectividad no estoy hablando de tiempo, no se trata de la cantidad de horas que yo me pase orando. Se trata de lo que yo estoy realmente dialogando con Dios. Y eso me puede tomar horas como me puede tomar minutos. Eso se llama efectividad. Mi tiempo con Dios, el diálogo con Dios. Recordemos que Dios no es una persona como el que está en una oficina de recepción de asuntos públicos, ¿verdad? Cuando yo llego con mi pliego petitorio, a ver, aquí te traigo un montón de cosas que te voy a pedir. Nuestro Dios es un Dios abierto al diálogo, buscando permanentemente el diálogo, no imponiendo, aunque lo pueda hacer, respeta nuestra condición humana y nos quiere llenar de privilegios. Entonces, nuestra comunión efectiva con Dios y también nuestra relación propositiva con la iglesia. ¿Por qué con la iglesia? Porque somos parte de ella. Somos iglesia. Servimos a la iglesia. Somos gente de iglesia. Entonces, ¿y dónde está lo propositivo? Pues lo propositivo es simple. ¿Hacia dónde vas? Cuando ustedes tengan el privilegio de estar en sus campos, amados hermanos, ¿hacia dónde van? ¿Qué van a hacer? Es lo mismo que se ha hecho todos los años. Lo mismo que hizo el pastor que estaba antes que yo. Bueno, si funciona, hay que hacerlo. Si se puede mejorar, hay que hacerlo. Y no estamos diciendo que esté mal hecho. Ni que lo de antes no es tan bueno como lo de hoy. Tampoco. Creo que todos tenemos esa capacidad de que Dios nos está iluminando con ese carácter creativo que tiene Dios, el cual también nosotros tenemos por cuanto somos hechos a su imagen y semejanza. Así que yo les voy a pedir en este asunto, amados hermanos, que tengan claro esa parte propositiva, que generen ustedes nuevas, escuchen, perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quieren? Una perspectiva es qué es lo que busco, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, qué es lo que deseo, qué es lo que anhelo, para mí, para mi ministerio, para mi iglesia o para la iglesia de Jesús, la cual yo pastoreo, sirvo, trabajo. Pero también se generen nuevas expectativas. ¿Qué es esto? ¿Qué es una expectativa? Pues estar esperando lo que Dios va a hacer. Platicaba el rector y está sorprendido como en estos 13 años Dios ha bendecido tanto este seminario, y a pesar de que hubo tantas voces que decían que esto no era posible, hoy se ha vuelto una realidad. Lo mismo va a ocurrir, amados hermanos, cuando ustedes y yo vayamos al campo. Lo mismo le sucedió a nuestro Señor Jesús, lo mismo le pasó al apóstol Pablo, y lo mismo le ha pasado a todos los grandes hombres de Dios cuando se atreven a pensar siquiera que es posible hacer las cosas que Dios quiere a través de mí. Van a escuchar ustedes voces que quizás les van a decir no se puede,
No es lógico, no es posible, es increíble, es inaceptable, es inaudito, es inesperado. Se requiere de algo más que lo que tú puedas dar. Les cuento un testimonio personal rápidamente. Les dije que fundar una iglesia es una cosa, refundar una iglesia es distinto. Tuve el privilegio de llegar a, rápidamente, porque todos vamos a platicar de esto. Ustedes también alguna vez lo van a platicar, así como eso lo voy a platicar, porque es el orgullo aparte, ¿no? Sí, todos, no, hombre, el pastor que estuvo aquí lo hizo bien, pero yo lo hice mejor. Así somos todos. Pues el pastor que estuvo antes de mí lo hizo bien, pero yo lo hice mejor. No, para nada. Refundar una iglesia. El presbiterianismo, les platicaba, llegó a Hermosillo en el 92, surgió una bonita iglesia, una bonita congregación, nunca llegó a ser iglesia, con su consistorio, con sus... En aquel tiempo eran 40 miembros, ahora ¿cuántos miembros son para formar una iglesia? 60 miembros, muy bien. Entonces nunca llegó a ser iglesia, quedó en congregación, vino otro pastor, le echó ganas por ahí, y llegó otro pastor, este era pastor misionero, como dice, ¿verdad? Le dieron una iglesia y la convirtió en misión. No vayan a ser ustedes de esos, por favor, porque de esos no queremos. Puro pastor misionero, pobres de nosotros, ¿verdad? Pues ya les digo, llegó uno de esos chavos. Pues no le fue tan bien, razones más, razones menos. Posteriormente llegó una misionera a atender a un grupo pequeñito que quedó. Y a mí me toca llegar en el 2010, enero del 2010, recibo la fabulosa cantidad de 5 miembros. El primer culto llegan como unas 13 personas, contando a los niñitos. Y bueno, pues a pesar, no. Nos reuníamos en una casita. Yo creo que es una décima parte de lo que estamos aquí. Doy la gloria al Rey porque ahora tenemos una congregación de 47 miembros y una asistencia de 70 personas. No son muchas. Nunca están todos los que uno quisiera, pero bueno, ahí estamos. Tenemos un nuevo templo, mucho más grande. Salimos de la casita, era una salita. Imagínense la locura. ¿Cuándo crece una iglesia en una salita? Crece, la sales para un rato, después ya no uses sala. Sueña y sueña en grande. Y si el día que dejas de soñar, dejaste de ser pastor y ministro. Hay algunos que se la pasan soñando, ¿no? Pero... hasta los ojos no pueden abrir de tanto que sueñan. ¿Y por qué les platico esto? Porque las cosas que Dios nos permite vivir son solamente para su gloria. Dice la palabra de Dios: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Es decir, refuerza tu conexión con Dios a través de la lectura. Porque Jesucristo dijo que la palabra es vida. Pero también dijo el Señor en su oración: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad o en tu palabra. Cuando tú y yo leemos la Biblia, no solamente estamos adquiriendo conocimiento, no solamente estamos cumpliendo con una obligación, estamos teniendo una comunión con Dios que nos está santificando. ¿Y santificarse qué significa? Entonces nos queda claro a todos nosotros que santificación, este proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas, que le toma al Espíritu Santo toda la vida, ¿verdad? Y no porque el Espíritu Santo no quiera hacerlo en un chasquido, sino porque somos muy duros de cabeza, cabezones, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo entender muchas cosas. Y durante todo el tiempo el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, perfeccionando la obra y perfeccionándonos para el ministerio. La santidad y la santificación, como dice un teólogo alemán de apellido Moltmann, ¿lo han oído hablar? Si lo han oído hablar, escorán de quién está. Este caballero, en un librito que se llama El Experimento Esperanza, dice: santificación significa existir para otros. Existir para otros. No tiene nada que ver con el ideal monástico, ¿verdad?, de los primeros siglos del cristianismo, que era irse a un desierto y allí orar y ahí tener comunión con Dios, alejarme del mundo y de todos los vicios del mundo.
para tener una mejor comunión con Dios. Sin lugar a dudas hay que buscar espacios de soledad donde tengamos diálogo con nuestro Señor, y eso es necesario. Eso es una hambre interna que hay en nuestro corazón. Sin embargo, el ideal monástico de aquellos antiguos monjes pues estaba completamente fuera de contexto, o por lo menos obedecía a otro tipo de realidad que la iglesia en ese momento estaba viviendo. Pero fue algo muy importante. La Biblia que hoy tenemos, de la cual hoy hay tantos ejemplares y hay versiones por doquier, en su gran mayoría debemos el esfuerzo a los copistas, ¿verdad?, que pasaron horas, días, meses, años enteros copiando la Biblia, el texto sagrado. Ese era su trabajo, básicamente. Gracias a esos monjes recluidos en los monasterios que hoy podemos cuestionar, criticar y decir qué barbaridad, esos señores con las faldas, ¿verdad?, y con las camisas pelonas. ¿Eh? Bueno, van a encontrar algunos pastores que tienen las camisas pelonas, pero no tienen nada que ver. Y entonces ellos cumplían un oficio y fue fabuloso, a tal grado que cuando aparece la imprenta, ¿verdad?, el trabajo de aquellos grandes hombres, posteriormente con la imprenta, bueno, se complementa lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es el libro, el texto, tal como lo usamos, ¿verdad? Y que ahora podemos hablar de que tener acceso a una Biblia es tan, pero tan fácil, a tal grado que ahora nos regalan, ¿verdad? Y en la antigüedad pues no era para nada así. Entonces, el ideal de santidad, amados hermanos, es esa existencia para otros. Lo mismo tenemos que recapitular o regresar en el significado de pecado. Todos sabemos qué significa pecado en el griego, ¿verdad? ¿Qué significa pecado en el griego? ¿Cómo se dice pecado en griego? ¿Cómo? ¿Y qué significa? Fallar en el blanco. ¿Alguna otra concepción que tengan ustedes de pecado? Transgresión de la ley, violación de la ley, alguna otra. Bueno, yo quiero agregarles una. Espero que se les quede guardada en su corazón. Pecado es, después de todo eso que dijeron, es pecado. Pero yo quiero decirles otra, para que la abonen ahí, la guarden en su acervo de palabras y de definiciones. Y a mí personalmente me convence más. Pecado es la ausencia del amor. Cuando tú dejas de amar, empiezas a pecar. Cuando dejas de amar a Dios, empiezas a pecar. Cuando dejas de amar a la iglesia, empiezas a pecar. Cuando dejas de amar a tu pareja, empiezas a pecar. Cuando dejas de amarte a ti mismo, empiezas a pecar. El pecado no empieza con la acción, esto lo dijo Jesús, esto no es nada nuevo. El pecado empieza con el pensamiento, porque el pensamiento te lleva a la acción. De ahí que el apóstol Pablo, en el último versículo, el versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y aquí más? Y si ustedes identifican aquí tres palabras que pudieran ser palabras claves de este versículo, ¿cuáles serían? Tres verbos: cuídate, persiste y haz o hacer. ¿Y por qué el uso de los verbos en este modo indicativo de parte del apóstol Pablo? Porque es algo muy importante. Bueno, a mí me dijeron que me podía extender hasta que los duermo. Les digo a los hermanos en la iglesia, les veo cansados, así están durmiendo, ¿verdad? Les digo, definitivamente, ya me di cuenta que mi verdadero ministerio es ayudar a los somnolientos. Así que, hermano, cuando usted no pueda dormir en la noche, tome el teléfono, llámeme y dígame: pastor, predícame. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Y aquí hay tres palabras que son importantes, ¿verdad? Primero dice, cuídate. Segundo, sé persistente. Y esto nos recuerda un poquito lo de Josué 1:9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está
Pero también dice, haz. ¿Y por qué refiero la palabra hacer? Precisamente porque les hablaba ahorita de que los pensamientos incuban las acciones. No se puede accionar si previamente no se piensa. Sería ilógico, iría en contra de su propia naturaleza. Yo para hacer algo tengo que pensar primero, lo bueno y lo malo. Normalmente hacemos cosas buenas o malas, no neutrales. Difícilmente hacemos cosas neutras, ¿verdad? Y por eso, cuando hablamos de pecado y hablamos de la ausencia del amor, es precisamente cuando dejamos de amar. Cuando dejamos de amar, en ese acto libre y voluntario que Dios también depositó en nosotros una vez que somos creyentes, incurrimos en un gran pecado. ¿Y se fijan? Tiene más sentido, ¿no? Tiene más sentido eso que errar en el blanco que transgredir la ley de Dios. Pues sí, te oye muy bonito, ¿no? Pero ¿y? Ten cuidado de ti mismo, dice. Regresamos al versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y luego dice la exhortación. ¿Qué es una exhortación? Un regaño, una crítica, un cuestionamiento, un señalamiento, una amonestación. ¿Qué es una exhortación? Tienen que saber porque ustedes van a ser exhortadores. ¿Una qué? Ok, una forma de animar a alguien, una palabra de ánimo, sí, es eso. Exhortar. ¿Se exhorta a quién? ¿A los que se equivocan o a los que se entristecen? A los que andan alegres también los podemos exhortar. ¿Cómo te exhorto? Te exhorto con mis ideas, con mis palabras y te digo como dicen la mayoría, ándale hermano, échale ganas. Pues fíjense ustedes que hay que tener cuidado con los discursos de motivación personal, porque la palabra de Dios para nada, hoy en día está en boga esto, ¿verdad? Hoy la iglesia no es iglesia, es una empresa y hay que motivar a los miembros con pláticas de superación personal. Tú puedes, échale ganas, no te rindas, mira, sí se puede. Pues no es la selección de fútbol. La verdadera motivación que nosotros recibimos, amados, no se sorprendería, porque vemos en la palabra de Dios personas profundamente tristes y bien motivadas. Recordemos al salmista, ¿verdad? Su motivación está en Jesús, eso no hay duda, pero está triste. Asociamos la motivación con la bendición. Por eso asumimos que la tristeza está completamente fuera de contexto. Sin embargo, la tristeza es parte de nuestra vida. Aunque el himno dice por ahí, ¿cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Verdad? Y luego dice el canto lindo que cantamos ahorita, que entonamos, cambiaré mi tristeza y mi vergüenza. Claro, no estoy diciendo que esté mal. Por supuesto, es parte de una conexión, una realidad. Vuestra tristeza, dice el Señor, se convertirá en gozo, ¿verdad? Y se cambiará mi lamento en danza, también dice el texto. Bueno, pues son formas de expresar nuestras emociones completamente válidas. Pero se puede estar motivado en medio de la tristeza. Por supuesto, porque Jesús es mi Señor. Recordemos al apóstol Pablo escribiendo sus cartas en medio de la prisión. Y en ningún momento dice, ay, pobre de mí que estoy encarcelado y encerrado. Piensa en mí, hermanos, por favor, mándenme algo. Compadézcanse de mí. Estoy aquí. No. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses es la carta donde más se menciona la palabra gozo. ¿Recordarán ustedes eso? Es una carta escrita en medio de la prisión. Y él insiste en la palabra gozo. Bueno, qué ironía, qué locura, qué paradoja de parte del apóstol Pablo. Hablar de gozo en medio de cadenas. O está loco, o está enamorado. Pues está enamorado de Jesús, de tal manera que él ve esa situación de una manera distinta. Muy bien. La exhortación es pues para todo aquel que tiene necesidad de Dios. La exhortación es una herramienta que el Señor otorga a los ministros de Jesús para que puedan servir a su santa iglesia. La exhortación se da en todo momento.
De ahí que Él mismo nos diga, nos motive y nos anime a que prediquemos la palabra en todo tiempo. Y anunciar la palabra de Dios no solamente es presentar un discurso como el que yo puedo presentar delante de ustedes esta noche, sin ningún tipo de interpelación o cuestionamiento o reflexión, sino la exhortación conlleva a una plática más familiar. Es decir, hablar de corazón a corazón, de abrir nuestros sentimientos, nuestras emociones, de tal manera que podamos nosotros presentarnos delante de Dios tal como somos y recibir palabra. Esto es pues la exhortación para nosotros, pero también dice, ya por último, en el versículo 13, y la enseñanza. La parte, ¿qué diríamos? Magisterial del ministerio, donde tenemos que ser maestros, es indudable. Recordemos que el mismo apóstol Pablo establece que los requisitos de los obispos es que sean maestros, que sepan enseñar. Y ustedes tienen que ser buenos, casi expertos para enseñar. Y este asunto de la enseñanza tiene que ver con la didáctica, ¿verdad? Con los métodos educativos que pudiésemos utilizar para enseñar a otros la verdad del Evangelio. Entonces ustedes tienen que ser buenos pastores y también buenos maestros. No, es que yo soy pastor. Bueno, es que yo soy evangelista. Bueno, no me va a salir usted con que es apóstol. Bueno, porque ya me dijo que es apóstol, pues ya que le digo. No, es que yo soy pastor, me han dicho, yo soy apóstol, pastor. Pues si es apóstol, pues yo ¿qué le digo? Ya, ni cómo le gano. Pues yo soy pastor nada más, el último de la fila. Dice Efesios capítulo 4, ¿verdad? El último dice pastores y maestros, pero primero apóstoles. Y esa lista que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios es una lista jerarquizada, es decir, hay un orden ascendente. Primero son los apóstoles, en primerito lugar, y de por ahí vienen después los profetas, y luego por ahí los evangelistas, y al último, pastores y maestros. Entonces llega alguien y me dice, yo soy apóstol, y le digo, no, pues yo soy pastor. Y estamos en desventaja. Tienen ustedes que ser buenos maestros para educar a la Santa Iglesia, pero hay de aquel que se llena de soberbia y hay de aquel que se llena de orgullo pensando en que por alguna razón tienes tú mayor conocimiento que otras personas. Quizás tienes más letras en la cabeza, quizás te has oído más cosas, y aquí recuerdo las palabras de un pedagogo brasileño. ¿Han oído hablar ustedes de Paulo Freire? Paulo Freire cuestionó la educación brasileña, sobre todo la cuestión de la alfabetización, y dijo que era una educación bancaria, porque solamente se le metían información, datos, nombres, fechas, y uno nada más los repetía, sin hacer ningún análisis ni cuestionamiento. Y muchos maestros podemos ser eso, ¿no? Podemos pensar que ustedes son como un banco donde yo deposito información. El conocimiento que yo tengo se los transmito y ustedes lo transmiten a la generación. Hay un conocimiento, como es el caso de la Escritura y de la Santa Palabra de Dios, que se tienen que transmitir tal cual está. Pero esto no exime o no le quita que pueda ser dialogado, compartido y hasta discutido, aunque el mensaje sea el mismo. Pero lo que sí tiene opción de discusión es lo que haya dicho cualquier hombre, cualquier teólogo, biblista, pedagogo. Por supuesto que tiene, sea quien sea y tenga la escritura que tenga. Obviamente para argumentar y refutar algo, tengo que saber. Pero la educación, amados hermanos, no se puede dar, y aquí regreso al ejemplo de Paulo Freire, en un plano de distinciones donde el maestro es muchísimo más que el alumno y el alumno es muchísimo menos que el maestro. El planteamiento de este caballero que ya no está con nosotros es que la educación es un diálogo de construcción, donde yo aprendo, pero también tú aprendes, y mutuamente crecemos. Es por esto, pues, que la enseñanza debe ser, amados hermanos, en ese espíritu de amor
y amarte es verte crecer. Termino pues con lo siguiente. En el versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Hay un don en ustedes, hermanos amados. Un don que solamente Dios ha dado por medio de su Espíritu Santo. Un don repartido. Y me atrevo a decirlo con mucho cuidado y con la interpretación correcta. Un don de fuego. También en ustedes. Y no tiene que ver que tengan ustedes que hablar en idiomas extraños, en glosolalia, sino tiene que ver en hacer exactamente lo mismo que hicieron aquellos hombres en el día de Pentecostés. La Biblia dice que los que no eran de ahí, que eran de Mesopotamia, de Frigia, de Panfilia, de tantas regiones, les oían algo. ¿Qué les oían decir? ¿De qué hablaban? Los que hablaban en idiomas o en lenguas. Les escuchaban hablar las maravillas de Dios. Ese es el don que ustedes han recibido. Hablar de las maravillas de Dios. Y lo van a decir en su idioma. Algunos quizás tengan el privilegio de decirlo en algún idioma autóctono. Felicidades, son privilegiados. El que puede hablar 2 idiomas tiene 2 corazones. Pero lo que van ustedes a compartir es las maravillas de Dios. Ese don han sido ustedes beneficiados de parte del Espíritu Santo. Y por último, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tiene que ver con la actitud y con la aptitud del ministro de Jesús. Si eres apto para enseñar, tu aprovechamiento será modelo para otros. Y el aprovechar significa hacer lo que ustedes están haciendo aquí, por eso aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien a sus maestros. Es más, expriman a sus maestros. Sáquenles todo lo que puedan a ellos. Toda esa información, todo ese conocimiento que ellos tienen. Tómenlo en su corazón. Tomen lo bueno y desechen lo malo. Y lleven a la iglesia de Jesús, de la cual ustedes serán privilegiados y ministros responsables, esta preciosa palabra, palabra de vida. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por último, llegamos a las 3 palabras que mencionamos. Ten cuidado de ti mismo. Muchachos, cuídense. Siempre va a haber más oportunidades de dejar de hacer lo bueno que las oportunidades para hacer lo correcto. Siempre. Yo soy una de las personas, y lo enseño en la iglesia, que hay 2 palabras que poco o nada debemos utilizar. La palabra siempre y la palabra nunca. Es que nunca, en la iglesia nunca evangelizan. Eso es mentira. Es que en la iglesia siempre llegamos tarde. Otra mentira. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que los demás hacen. Una cosa es lo que hacen 5 y otra cosa es lo que hace la mayoría. Y a veces tomamos los ejemplos equivocados y los generalizamos. Y empezamos a mandar un mensaje completamente negativo a la vida de la iglesia. Es que nunca va a cambiar la situación, amigos. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Utiliza otros recursos si tú quieres, pero ten cuidado porque esas palabras son como una losa, como una lápida en la cabeza y en la espalda de cualquiera. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación en el hogar, tiene que ver con la educación también en la iglesia. Ten cuidado de ti mismo. Y aquí yo utilicé esa palabra que les digo que no poco o nada se debe utilizar, y les dije, siempre va a haber oportunidades más para hacer lo malo que para hacer lo bueno.
Por eso cuídense, porque las oportunidades ahí van a estar. Van a tener la oportunidad de prepararse o no prepararse para predicar, de visitar o no visitar, de escuchar o no escuchar, de acompañar a alguien o no acompañarlo, de negarle la entrada, de enojarse con alguien porque seguramente ese alguien te está haciendo la vida difícil. Tendrás la oportunidad de hacerlo, pero ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Y luego dice, y de la doctrina. Hoy en nuestros días, amados hermanos, vemos doctrinas extravagantes, de todos los sabores y colores dentro de la Santa Iglesia de Jesús. Y pudiésemos cuestionarlo de manera categórica acerca del gran error en el cual se incurre. Sin embargo, esto es apabullante, está tan fuerte, está tan grande, que a veces nosotros mismos somos presa de ello. Y ahorita les dije de cómo, por ejemplo, con los mensajes de positivismo anímico, confesiones positivas, tú puedes, tú di que sí se puede y sí se puede. Eso es donde dice la Biblia. La Biblia dice, confiésalo con tu boca, pero no dice declara. O no por lo menos en el contexto en el que lo queremos ver. Eso es filosofía budista. Eso tiene que ver con la nueva era, con la metafísica. Pero también con todo un diálogo y una serie de conferencias de tipo empresarial. Entonces tengamos cuidado con esas cosas tan sutiles que empiezan a llegar a la vida de la iglesia. Por eso, ten cuidado de la doctrina que has recibido. Y empezamos a cuestionarnos cuando nos volvemos minorías, cuando somos más poquitos, y decimos, si todos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Y empezamos a pensar que la iglesia no está creciendo porque no estamos haciendo lo que otros hacen. Y queremos empezar a hacerlo por imitar, porque igual y también nos puede dar resultado. Y lo hacemos. Pero perdemos la parte propositiva que les hablé hace un instante. No hay un propósito definido. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Para atraer gente. Bueno, ya que esté la gente aquí, ¿qué hago con ella? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego dice, persiste en ello, sé persistente. La palabra persistencia para algunos evoca necedad, ¿no? Estás neciando. La persistencia tiene que ver con no dejarse vencer a la primera y no renunciar. Dice una poesía por ahí, no claudiques. La palabra claudicar quiere decir simple y llanamente dar pasos hacia atrás, renunciar. No claudiques. Hay un poeta uruguayo, se lo recomiendo mucho, Mario Benedetti, ¿la han escuchado? Este caballero tiene una poesía que se llama No te rindas, no te rindas. Búsquenla por ahí en internet. Muchachos, tenemos que ser persistentes. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo. Pues haciéndolo de manera persistente, te salvarás a ti mismo. Y también a los que te oyeren. Pues haciendo esto, y la palabra hacer quiere decir ejecutar, finiquitar, terminar, mover, accionar. Fíjense ustedes cómo el español es tan rico en sinónimos. Usen muchos sinónimos a la hora de hablar y de escribir. Y si los maestros aquí son exigentes, les van a pedir en sus trabajos que no repitan palabras a la hora de escribir. Usen sinónimos. Y si tengo el privilegio de ser su maestro alguna vez, ya me conocerán. Tuvimos
un maestro en el seminario que era norteamericano y le entregábamos nuestros trabajos. Y con una plumita roja, muy lindo el maestro, ¿eh? Todas las faltas de ortografía nos las subrayaba. Y a nosotros nos daba mucho coraje, porque decíamos, pero ¿por qué no va a venir a corregir? Y luego ni es mexicano, ¿no? Y el caso es que eso nos obligó a aprender mejor la ortografía. Así que yo quisiera que ustedes también eso se lo lleven en su corazón, porque lo que decimos lo escribimos, y lo que escribimos es lo que somos. Proyectamos lo que somos en el texto, porque ser un maestro es escribes algo. Y pues, muchachos, que esta palabra sea para ustedes, y por eso el tema fue las exigencias del ministerio, desde el cuidado pastoral, la vida en la iglesia, pero también la exigencia académica, intelectual, pero también tu devoción con Dios, tu conexión con Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo debe estar? ¿Cómo es mejor? No cómo es mejor para ti, cómo es mejor para Dios. Dios exige para Él. Tenemos un Dios que la Biblia dice que es celoso. Y el celo de Dios no quiere decir en términos humanos como nosotros interpretamos la palabra celos. Una cosa es celo y otra cosa son celos. Nosotros interpretamos los celos de Dios. No va por ahí. El celo de Dios es otra cosa. Es como Dios demanda, busca y nos inquieta para que hagamos las cosas al estilo de Dios, conforme a su corazón. Y por eso el profeta dice que Dios está buscando pastores conforme a su corazón. Y no solamente quiere decir que sean tiernitos, amorosos, así cariñosos, bonachones. Porque aquí en México hay un refrán muy feo para la buena gente. No. Conforme al corazón de Dios quiere decir con sabiduría, con equidad, con fuerza, con pasión, con entrega, con ahínco, con determinación, con expectativa, con visión, con ánimo, con anhelo, con deseo, con búsqueda, con expectativas, con una capacidad proyectiva. Y todo esto, amados hermanos, debe ser parte de las exigencias del ministerio. Que Dios les bendiga, muchachos.